¿Cómo son las elecciones en Israel? En Israel, la única democracia en el Medio Oriente, las elecciones son el 22 de enero. Son elecciones que se van a realizar para elegir a los miembros de la Knesset. Es una elección, es un sistema parlamentario, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en México. México es una democracia en la que cuando vamos a votar elegimos por un lado por el presidente y por otro lado por los diputados y los senadores. En Israel no se elige por el primer ministro, se elige por el partido al cual el elector quiere y el partido decide quién puede ser el primer ministro. Ahorita voy a tratar de explicarlo. Entonces se vota por los miembros de la Knesset. Los miembros de la Knesset son 120 y es el único órgano legislativo que existe en Israel. No hay otra cámara, como aquí Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, es el único órgano legislativo y la Knesset es quien tiene que sacar al primer ministro, tiene que elegir al primer ministro. ¿Cómo sucede? Los partidos políticos definen antes de las elecciones una lista en orden de importancia, o más bien forman a sus candidatos en una lista que tiene que ser pública y registrada. En esa lista, por ejemplo, en el partido Likud, el número 1 es Benjamin Netanyahu. Un partido, lo ideal sería que un partido para el partido, lo que quisiera un partido es que pudiera cubrir una lista de 120 personas y que los 120, de acuerdo, que reciba todos los votos de los electores, y los 120 que están en la lista sean los miembros de la Knesset. Eso no sucede. Todos los partidos definen sus listas y entonces el partido que más votos recibe, el número 1 de la lista de ese partido es la persona que tiene derecho a ser primer ministro y formar una coalición. Esa persona, vamos a decir que el Likud sea el partido que más votos recibe, esa persona tiene que ir con el presidente de Israel y pedirle permiso para formar una coalición. Se acercan con el presidente generalmente le da permiso a ese primer lugar y empieza a formar una coalición. ¿Cuál es la primera votación a la que se van a someter los miembros de la Knesset? Es si aceptan ese primer ministro. ¿Quién lo acepta? Por lo menos tienen que decidir 61 que lo aceptan. Si no llega a 61 que haya convencido, entonces no es primer ministro. Entonces es cuando sucede que empiezan a formarse coaliciones. Si un partido tiene 58 votos, un partido que tenga 3 votos, más bien 58 sillas, un partido que tenga 3 sillas, es muy interesante para ese primer partido. Y es la razón por la que en Israel existen muchísimos partidos, no como en Estados Unidos o como en México, que existen pocos partidos, ¿no? Bueno, en México más que en Estados Unidos. Pero en Israel existen muchos porque cada silla de la Knesset tiene un valor importante para la coalición y para que el primer ministro pueda lograr 61 votos, ¿no? Para que pueda lograr la mayoría. Entonces es la razón por la que los partidos pueden negociar muchísimas cosas, incluso un partido chiquito puede lograr obtener buenas negociaciones del gobierno. Y eso es lo que sucede en Israel. Así es como la democracia en Israel tiene muchas ventajas y muchas desventajas. La ventaja es que tiene que existir una coalición y busca que haya consenso. La desventaja es que hay tantos problemas ideológicos en Israel, tantas cuestiones importantes para la gente como si se le regresan los territorios a los palestinos, más bien si se les dan, no se les regresan, si se les dan o no se les dan. En ese sentido, llega un momento en el que las coaliciones revientan. Y es por eso que se tienen que formar nuevas elecciones, crear nuevas elecciones para formar una nueva Knesset. Incluso ha sucedido que la Knesset no se cae, simplemente las coaliciones cambian. El primer ministro tiene derecho a cambiar coalición y ir a buscar otros partidos que lo soporten. Una coalición, una vez que se forma, se le compromete a dar ciertas cosas a ciertos partidos y es así como funciona. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, que en Estados Unidos los votos se van para elegir un colegio de electores y ese grupo es el que elige al presidente. Entonces, puede suceder en las elecciones de Estados Unidos que más gente
vote, que un candidato reciba más votos, pero él no se convierta en el presidente de Estados Unidos como sucedió con Al Gore. A diferencia de lo que sucede en México, que el candidato que más votos recibe es aquel que es presidente. Y en Israel es igual que en México, es una votación directa, pero se vota por el partido político, no se vota por el candidato. Una vez trataron de cambiar eso en Israel, pero no funcionó porque la coalición no fue... No se podía sostener la coalición como se sostiene hoy en día. Algunas cuestiones importantes. ¿Qué se necesita para ganar? Para ir puntualizando. Se necesita para ganar ser el número 1 del partido que más votos reciba y formar una coalición después de tener el permiso del presidente. Eso es lo que necesita alguien para ser primer ministro en Israel. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son: los partidos se registran en una comisión electoral previo a las elecciones. Los partidos definen sus listas de participantes en orden de importancia, presentan las listas al electorado y el electorado vota por su partido. Existen hoy en día en Israel, sorprendentemente, más o menos 15 partidos. Cada que hay elecciones se crean y se deshacen nuevos partidos. Incluso hay partidos que, por ejemplo, lo único que les interesa es legalizar la droga. Y probablemente la puedan legalizar si es que reciben una cantidad de votos, una cantidad de miembros de la Knesset que necesita el primer ministro. ¿Cómo se perfilan las elecciones hoy en día? Lo más seguro es que Benjamin Netanyahu siga siendo el primer ministro. La pregunta es entonces, ¿por qué hay elecciones ahorita otra vez en Israel? En Israel se define que las elecciones deben de ser cada 4 años. La Knesset se disuelve cada 4 años. O bien se puede disolver antes si es que la coalición revienta. Entonces, esta Knesset terminó su coalición y Benjamin Netanyahu llama a nuevas elecciones. ¿Por qué le conviene llamar a nuevas elecciones? Porque su partido es quien más votos va a recibir y puede formar una coalición mejor que la que tenía para moverse mucho más en sus ideales políticos. En estas elecciones el Likud, el cual es el partido de Benjamin Netanyahu, que es históricamente el partido de derecha en Israel, se une con Israel Beitenu. Israel Beitenu es un partido que formaron los rusos, los inmigrantes rusos, y se unieron para presentar una lista en conjunto. Ellos pensaban que iban a tener mucho más votos o mucho más Habrei Knesset que en la Knesset que ahorita se está terminando. Sin embargo, las encuestas dicen que no les va a ir tan bien, pero más o menos pueden tener entre 30 y 35 sillas de la Knesset de 120, más o menos 33 en las últimas encuestas. Y el siguiente partido, que es el partido del laborismo, el partido Abodá, que históricamente era el partido de David Ben Gurión, y el partido de Likud, históricamente era el partido de Begin. El laborismo se perfila que va a tener 17. Si sumamos las 17 más las 33, ya tenemos más o menos 50. Más o menos es lo que pueden obtener, y eso puede ser que logre Benjamin Netanyahu tener una coalición un poco más de centro, un poco más de izquierda que lo que tenía hasta hoy en día. Sin embargo, quién sabe qué sucede. Los partidos del centro hoy en día en Israel, y esto es interesante comentarlo, por ejemplo Kadima. Kadima era un partido que creó Ariel Sharon, que pertenecía al Likud. Creó Kadima para poder llevar a cabo la desconexión de Gaza, que estaba en contra de los ideales del Likud. Tuvo que crear su nuevo partido. Creó Kadima después de Ariel Sharon, que lleva 7 años en coma. Lo preside Ehud Olmert, quien fue primer ministro, pero Ehud Olmert tuvo problemas con la ley en Israel. Se quedaba Tzipi Livni y Shaul Mofaz. Sin embargo, Tzipi Livni pierde las elecciones internas de su partido, crea un nuevo partido que se llama Atnuá, y Kadima, si gana, puede ser que gane solo 2 Habrei Knesset. Entonces Kadima se hace así chiquititito. Y el partido nuevo de Tzipi Livni, que se llama Atnuá, puede ser que reciba 9. Es un nuevo partido de reciente creación en la que... Ahora, ¿por qué Tzipi Livni le conviene crear su nuevo partido si igual no puede ser primer ministro?
Y lo interesante aquí es que al ella ser el número uno de su partido y negociar para formar parte de la coalición, Tzipi Livni puede recibir algún ministerio importante. Podría ser ministro de Relaciones Exteriores, no creo que le guste mucho a Netanyahu, pero es algo de las negociaciones que pueden existir. Estamos hablando de los partidos importantes, porque si no nos tardaríamos mucho. Hay un partido que se llama Shas, el líder espiritual del partido es el Rab Ovadia Yosef. Este partido fue creado prácticamente con dos objetivos. Un objetivo era la diferencia o la discriminación que existía en contra de los sefardim en Israel, y otra razón de la existencia del partido es la parte religiosa y la parte con una base social importante. El partido Shas está muy preocupado por la clase media. Shas hoy en día es un partido religioso, es un partido de derecha, y es un partido que está muy interesado, por ejemplo, en ministerios como el Ministerio de Educación, y tener y que en Israel exista una presencia judía importante, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con educación. Es un partido fuerte y puede ser que reciba 11 sillas. Si estamos hablando, por ejemplo, que Likud se pueda unir con Shas, Shas puede o no puede convivir mucho con el partido Abodá. Entonces, si Likud se quiere unir con Shas, que nada más tendría 11, tendría que dejar probablemente fuera al laborismo y ver con quién puede negociar, y eso es lo interesante de las coaliciones en Israel. Existe un nuevo partido hoy en día que se llama Yesh Atid, que es un partido de Yair Lapid. Era un periodista en Israel, un columnista importante, creó su propio partido, y es interesante que es posible que gane 11 lugares. O sea, vean la comparación, por ejemplo, con si son partidos de centro, por ejemplo, Atnua y Yesh Atid, que son Tzipi Livni y Yair Lapid, que se unan, 11 y 9, ya tendrán 19 lugares ellos solitos, que podrían dejar fuera a Shas, si Netanyahu se alía con ellos. La gente en Israel, el electorado israelí, está muy interesado hoy en día en saber cómo van las pláticas para la coalición, porque de eso depende también por quién voten. Le quitan votos a alguien para obligar al otro que entre en la coalición, y eso es lo que forma el gobierno. No sé si queda más o menos claro ahorita en general de partidos. Sí. Partidos fuertes. Nada más comentarles algo interesante. Hay una persona de nombre, creó el partido Am Shalem, y su nombre es muy parecido, pero es interesante porque él salió de Shas, y él es un religioso que está hoy en día abogando porque los religiosos vayan al ejército, por ejemplo, pero no creo que gane ni siquiera un lugar en la Knesset, ni siquiera para él, ¿no? Hay partidos, los partidos sionistas religiosos, hoy en día Beit Yehudi es probable que reciba alrededor de 12 lugares, y los partidos de izquierda, lo más a la izquierda, por ejemplo, Meretz, es probable que reciba 6 lugares. Más o menos es así lo complicado que tiene el primer ministro para formar su coalición. Nada más como unas preguntas interesantes, y es ¿qué debe de pensar el electorado, la persona que va a votar? ¿Qué cosas están en su mente cuando va a ir a votar, ¿no? Y algunas preguntas importantes es ¿qué opina la gente de que Israel ataque a Irán? Por ejemplo, un probable ataque a Irán de manera unilateral, que Israel tome la decisión de atacar o no. Si la semana en Israel se debe de acortar o no. Los israelíes, como ustedes saben, trabajan de domingo a viernes y solo descansan en sábado. Si se debe de acortar la semana o no. Por ejemplo, algo interesante, otra pregunta es si debe de haber transporte público en Shabbat o no. Si se deben de liberar terroristas, para negociar con los terroristas para recuperar, Dios no lo quiera, algún israelí que esté secuestrado por terroristas o no. Si se pueden aceptar esos intercambios o no, negociar con terroristas. Si se legalizan las drogas o no. Si se puede hacer... algo interesante, ¿no? Después de tantos problemas, la gente sigue discutiendo en Israel si se debe de hacer horario de verano o no horario de verano. Pero sí se hace, ¿no? Sí se hace, pero ¿por qué lo digo? Porque es algo interesante. Por ejemplo,
los sefardim en Israel, Selijot, en Israel cambia el horario de verano mucho antes que en todas las partes del mundo, para que la gente se para Selijot, se pare un poco más cómodo, ¿no? Un poco más tarde. Los partidos religiosos están a favor de ese cambio de horario, ¿no? Los otros no están a favor y ahí siguen discutiéndolo. Si puede haber casamientos en Israel civiles o no. En Israel todas las bodas lo rige el grupo religioso al que pertenece la persona, igual que los entierros, igual que los nacimientos y muchísimas cosas. Sí debe de haber un organismo civil encargado de eso o no. Y todos esos cuestiones son los que debe tomar la gente en cuenta para tomar una decisión al votar. Pero hoy en día hay una decisión nueva que no habíamos visto en Israel con manifestaciones como vimos el año pasado, lleno de gente manifestándose por la situación económica que existe en Israel. En Israel la clase media cada vez tiene menos oportunidades económicas, cada vez hay más ricos en Israel, cada vez cuesta más la vida en Israel y es parte del éxito del partido que está teniendo Yair Lapid de centro. Una pregunta. Sí. ¿Alguna vez ha habido una elección en donde gane un partido sin que tenga que haber coaliciones? No, no lo sé, es una excelente pregunta. Probablemente en los inicios del Estado, probablemente, pero no creo. La verdad es que no creo. El modelo, no sé, si alguien cuando lo escuche me gusta leerlo y buscarlo, pero yo no creo por el modelo en el que está creado la democracia israelí, no creo que eso sea posible. Existen tantos partidos y partidos tan chiquitos pueden tener tanta fuerza que yo creo que siempre han existido gran cantidad de partidos. Buena pregunta, pero sí, lo podemos checar en un ratito. Algo interesante, el Estado de Israel se crea en 1948. 2013 el Estado de Israel va a cumplir 65 años. Si estamos hablando de 65 entre 4, se supone que deberían de haber más o menos 16 Knessets. Ahorita estamos en la número 18. Al principio duraban más, ahorita duran mucho menos, ¿no? O sea, el promedio de gobierno, esto bueno de tener la computadora enfrente, pero el promedio de gobierno es más o menos, hoy en día es de 3,5 años, cuando debería ser de 4 años. Entonces eso demuestra cuántas pocas llegan al final, ¿no? Otra cosa importante en Israel es la reelección. O sea, no hay ningún problema. No importa cuántas veces. No importa cuántas veces sea la persona, o los cargos que haya ejercido en el pasado, pueden ser reelegidos otra vez, ¿no? La gente puede cambiar de partido incluso cuando esté en la Knesset, como lo hizo Ariel Sharon, siempre y cuando pueda mantener una coalición. Entonces es interesante cómo llegan las gentes por los partidos, pero después pueden crear sus propias coaliciones. ¿Quién vota en Israel? Ciudadanos israelíes que hayan cumplido 18 años y que vivan en Israel. Hoy en día la votación para ciudadanos que están en el exterior solo sirve para diplomáticos. Israel solo le da permiso a votar a aquellos que viven en Israel. Hay algunas sugerencias para cambiar esa ley, pero por motivos sionistas, ¿no? La gente debería vivir en Israel, entonces solo le dan el permiso a votar a aquellos que viven en Israel. Por ejemplo, aquellos que están fuera de Israel, pero que son trabajan para Israel, como Shlichim o la embajadora. Ellos votan, incluso la semana pasada ellos ejercieron su derecho al voto en las embajadas. Las embajadas mandan los votos que tuvieron, los mandan a la comisión encargada de las elecciones en Israel. Pero vamos a poner un ejemplo. Aeromosas del Al, pilotos, todo ese tipo de gente. Por ejemplo, los shlichim de las escuelas hoy en día en México votan. Entonces, todo ese tipo de gente, hay gente que puede votar y gente que no puede votar. Pero si están trabajando para Israel, sí pueden votar.
¿Y los árabes israelíes también votan? Claro, los árabes israelíes son ciudadanos como cualquier otro ciudadano, son ciudadanos, incluso son representados en la Knesset. Hay diputados en la Knesset árabes, y tienen sus partidos políticos. Bueno, lo interesante es que la democracia en el judaísmo, la democracia siempre ha sido algo judío. Incluso en la halajá judía, en la ley judía, la mayoría es quien decide. Cuentan de un jajam que decía, un rabino que decía, si yo tengo razón, que venga una voz del cielo y que diga que yo tengo razón. Y a pesar de que venía una voz del cielo, la gente decía, los demás jajamim dijeron, la mayoría, Dios nos dijo que aquí la mayoría decidimos. Y es la mayoría quien decide. La democracia es algo judío. Viene la Knesset, cómo se conforma la democracia israelí, también son herencia del mandato británico.